Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. El causante de este pequeño cambio fui yo, ¿sí? Charlé con Osvaldo, le pedí a Seba si podíamos hacer este pequeño cambio, porque justamente el tema de esta noche tiene que ver con lo que significó la oración para el tiempo de la primera iglesia o para la iglesia de la primera hora. Entonces, me pareció oportuno hacer este pequeño cambio para que después cuando nos separemos de a dos o de tres para compartir el tiempo de oración, eh, hacerlo con estos pequeños conceptos que quisiera compartir en esta noche. Cuando uno ve ciertos acontecimientos en la palabra de Dios, en la Biblia, mientras tanto les pido que vayan buscando Hechos capítulo 4, ¿sí? Hechos capítulo 4, 31 al 33, esos versículos van a ser los que vamos a considerar. Pero cuando uno ve acontecimientos en la Biblia, siempre tiene que tratar de buscar cuáles son las primeras causas, ¿sí? Las primeras causas. ¿Por qué lo que acontece está aconteciendo? ¿Por qué lo que está sucediendo? Claro, muchas veces nos vamos demasiado lejos en las primeras causas. Si tenemos que pensar en todo lo que es el devenir de la historia, tenemos que ir al principio de los principios, ¿sí? El principio de Dios, creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos decir, bueno, ese es el principio de todo lo que vino después. Por supuesto que es así. Pero hay primeras causas que son más cercanas a los hechos que vamos a leer en esta lectura bíblica. Hay causas que tienen que ver con la iglesia, que comienza con aquellos 120 guardados en un lugar específico, que habían guardado una X cantidad de días en oración. Algunos dicen que fueron 10 días de oración de aquel primer grupo. Eh, eh, Situaciones que fueron cambiando la forma de ver la vida para aquellos que no solamente habían visto al Señor Jesucristo, lo habían conocido en forma personal, sino que también estaban en la expectativa de cómo iba a seguir su vida después de que el Señor fuese llevado al cielo, contemplado por los discípulos, contemplado con los ángeles que estuvieron de testigos también en ese hecho, contemplado por aquellos que le dijeron a los discípulos varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Aquel que se fue prometió que también habrá de venir, pero entre una declaración y la otra pasarían muchos años, hasta el día de hoy, por lo menos, hasta esta hora por lo menos, y entonces lo que le está diciendo, entre un hecho y el otro, la hora les toca a ustedes. Son ustedes los que tienen que proseguir, los que tienen que seguir adelante con lo que significa el testimonio de iglesia aquí en la tierra. Cuando uno llega a Hechos capítulo 4, nos encontramos que ya hay algunas cosas que han sucedido rápidamente en la vida de aquel primer grupo de hermanos, de aquella primera iglesia allí en Jerusalén. Si leemos rápidamente los títulos que se encuentran en la versión Reina Valera, ¿sí? De nuestras Biblias, nos encontramos con algunos hechos interesantes, ¿sí? En el libro de Hechos, la promesa del Espíritu Santo, la ascensión del Señor Jesucristo, la elección de su sucesor de Judas, la venida del Espíritu Santo, aquellos que estaban en el aposento alto, el primer discurso de Pedro, la vida de los primeros cristianos, la curación de un cojo por parte de Juan y de Pedro, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro y Juan siendo llamados ante el concilio por los hechos portentosos que estaban realizando, los milagros que se realizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Y llegamos precisamente a el capítulo 4, versículo 23, en donde la iglesia se reúne para hacer algo muy necesario para ellos. Porque en definitiva ellos estaban entendiendo y comprendiendo lo que significaba lo que el Señor les había dicho acerca de que si hicieron esto con el maestro, no puedan esperar o no esperen de que sea distinto para con ustedes. Y esto tenía que ver precisamente con el denuedo con el que ellos tenían que hablar, la valentía con la que tenían que enfrentar esta nueva etapa de su vida, ¿sí? Esta nueva etapa de su vida, es decir, podríamos decir creyentes o la iglesia estrenando su vida de creyentes en público y creyentes y la iglesia estrenando su vida de iglesia ante los demás.
Es decir, pensar que de 120 miembros iniciales, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, que comenzaron con esto que trastornaría el mundo, tal como atestiguarían tiempo después, a millones en el día de hoy que no podemos contar, un número que no podemos saber, un número que no podemos definir, que solamente está en el conocimiento de Dios, que solamente está en la cuenta de Dios. La verdad es que podemos decir que si hubo una causa victoriosa en esta tierra, de tantas causas que podrían mostrarse como justas o como posiblemente victoriosas, la única que ha triunfado sin duda es esta causa de Dios actuando en favor del hombre. Esto es la iglesia aquí en esta tierra. ¿Saben? Muchas veces nos sentimos pequeños ante los embates de este mundo. Muchas veces nos sentimos pequeños ante la opresión que se está realizando en todas las áreas de nuestras vidas. Enviamos a nuestros hijos al colegio y nos quedamos con esta inquietud real, porque tiene que estar esta inquietud presente y profunda en nuestro corazón acerca de qué es lo que le van a enseñar, cómo van a hacer su trato con aquellos que les rodean a nuestros hijos, cómo va a ser la vida de los hijos de nuestros hijos, a qué mundo se van a enfrentar ellos, quizás más difícil al que nos ha tocado enfrentarnos nosotros hoy. Vamos al trabajo y vamos a ser testigos posiblemente, no solamente presenciales, sino de experiencia propia, de injusticias posiblemente. Vamos a ver cómo los gobiernos de este mundo se van desmoronando poco a poco y aquello que parecía como el ideal de los gobiernos que puedan existir en este mundo también se ve afectado por la corrupción, por la maldad, por intereses egoístas. Y esto sin duda que también afecta al funcionamiento de los países, de las naciones. Es decir, como iglesia nos encontramos en medio de un mundo, de una sociedad que no va a mermar, ¿sí?, en sus esfuerzos de hacer de que la iglesia no parezca tan brillante, no parezca tan victoriosa, no parezca tan útil a la sociedad, no parezca de acuerdo a lo que Dios quiso que sea aquí en este mundo. La iglesia de aquella época, la iglesia de la primera hora, tenía pocas cosas de las que pensamos que son necesarias hoy. Y quiero decir esto no en desmedro de todo lo que podamos aportar para el bien de transmitir el mensaje, la comodidad con la que contamos, los elementos de la electrónica que sirven para hacer de que el mensaje llegue mucho más lejos de estas cuatro paredes. No estoy hablando en desmedro de eso, pero sin embargo, cuando pienso en todo aquello de lo que carecían aquellos hermanos de la primera hora, la verdad que a mí en particular me da bastante vergüenza. A mí en particular. Ellos no tenían publicaciones impresas, ¿sí? No tenían ministerio con los medios masivos de comunicación como los tenemos hoy, y gracias a Dios que los tenemos, pero ellos no los tenían. Y ellos contaban solamente con dos cosas, su vida y su testimonio. Y era así como iban a diferentes lugares, se iban extendiendo y expandiendo a medida que el Señor los guiaba a hacerlo. Y cuando no lo hacían, el Señor se encargaba de que lo hicieran, aún a fuerza de persecución. Todavía no tenían en mente edificios ni templos donde reunirse. Para ellos sus casas y sus hogares eran lo normal, lo habitual. Era el lugar donde cada casa se convertía en un lugar de culto y servía para compartir con otros su fe y su confianza en Dios. Aquellos primeros creyentes podemos decir que comparativamente en alcance podemos decir de que nos sobrepasaron, porque teniendo tan poco lograron mucho. Y uno dice, ¿tan poco en qué sentido? Tan poco en comparación a todo lo que hoy tenemos, y lo que vuelvo a decir es necesario que como iglesia también pensemos, porque en definitiva la iglesia local o el lugar del culto es necesario, porque si no este mundo seguirá ofreciendo otros lugares a donde los creyentes puedan ir para reunirse con otras personas y no necesariamente por una cuestión de fe. ¿Qué hizo esa iglesia que nosotros deberíamos renovar? ¿O qué hizo esa iglesia en la primera hora que nosotros deberíamos rever? Quisiera que leamos rápidamente algunos versículos para ir teniendo en cuenta el porqué también, el porqué para nosotros
los que estamos presentes aquí en este lugar, los que están presentes a través de los diferentes medios de transmisión, porque es importante este tiempo, esta reunión de oración en medio de cada semana. Mateo capítulo 18, los voy a ir leyendo simplemente, pueden referenciarlos después para leerlos nuevamente en su casa. Mateo 18, 19 y 20 dice lo siguiente: otra vez os digo, dice el Señor, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? El Señor le está diciendo, importancia, congregación, juntos, la oración, el ABC de nuestra vida como hijos de Dios. Mateo 21, 22 dice lo siguiente: todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Una fórmula a la cual muchas veces le ponemos todos los peros y todos los no, o todas las comprensiones humanas a esto que el Señor está diciendo. No, el Señor no, dijo esto, pero no lo quiso decir de la forma en que lo está. El Señor llanamente dijo, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Y está poniendo los elementos necesarios para lo que significa pedirle algo a Dios. La oración fundamental, la fe fundamental y la expectativa de recibir aquello que pedimos a Dios. Por supuesto, siempre comprendemos como iglesia, como creyentes, de que hay un elemento fundamental en esto, es conforme a la voluntad de Dios. Juan 14, 12, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Promesa del Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Principio de comunión con el Señor. Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La oración va de la mano de la obediencia al Padre. Juan 16, 23 y 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor, cada vez que responde nuestras oraciones, dice que provoca algo en nuestro interior, nuestro hombre interior, en el que se renueva todos los días. Y es gozo el saber que tenemos un Padre que escucha, que atiende y que responde. Santiago capítulo 1, versículo 5, un pasaje muy conocido por todos nosotros, y nunca vamos a terminar de gastarlo. 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Qué es lo que hemos estado pidiendo en oración en estos últimos tiempos? Creo que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de llevar este tema. Algunos en forma semanal, algunos en forma diaria, otros en forma mensual, lo anotan la respuesta, o anotan la fecha del pedido y al costado anotan la fecha de la respuesta. Algunos más desordenados oran a medida que va sucediendo, que va aconteciendo las cosas. Me pasa esto, oro, me pasa esto, oro, me pasa esto, oro. Y me transformo nada más que en un efectivista de la oración. Solamente oro cada vez que me pasa, cada vez que me sucede o me pasa algo. ¿Qué hizo la iglesia de aquel entonces que nosotros necesitamos hacer? Bueno, les pido que leamos desde el versículo 23 al 33 de Hechos capítulo 4.
Ya estuvieron Pedro y Juan ante el concilio, ya intentaron prohibirles de que no hablen más en el nombre ni enseñen en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan respondieron: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aún con esta respuesta los amenazaron, los soltaron, pero no hallaron ninguna forma de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Dice el verso 23 del capítulo 4 de Hechos: puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos. Esa frase me encanta, vinieron a los suyos. ¿Sí? Todo hecho, todo acontecimiento personal que tiene que ver con la causa de Cristo involucra a la iglesia. Involucra a la iglesia. No somos llaneros solitarios. Quizás el Señor pueda llamarnos a hacer una obra personal, es cierto, pero involucra a la iglesia. El ámbito para compartirlos para nosotros hoy en día en esta modernidad que nos toca vivir es este. Quizás a alguno de ustedes, queridos hermanos, le ha tocado ir y predicar a alguien, visitar a un enfermo, visitar a alguien en una situación difícil. ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no decirlo? Ningún pedido de oración o ningún testimonio que hable acerca de cómo el Señor nos está utilizando es mínimo, ni para Dios y mucho menos tiene que serlo para la iglesia local. Es cierto que hay situaciones que son privadas o que por diversos motivos tengan que ser por el momento o por siempre guardados en secreto entre la persona con la cual podemos estar relacionándonos y Dios, que es el que lo sabe en primer lugar. Pero fíjense que en este caso puntual, los apóstoles fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Para ellos fue importante marcar este principio en cuanto a la vida de la iglesia local. Y ellos, los hermanos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, Salmo número 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y aquí viene la explicación de este pasaje que los hermanos utilizan para justificar lo que le estaba pasando. Es decir, se está cumpliendo lo que el salmista decía en el Salmo 2. Se amotinan, se ponen en contra de Dios, lo hacen en forma vana porque la iglesia estaba para derribar todos aquellos argumentos que se elevaran en contra de Dios. Y entonces, porque verdaderamente, verso 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que nos podamos esconder bien de los que nos persiguen. No, todo lo contrario. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense cómo ellos, después del testimonio de los apóstoles, a través de la oración, fueron confirmando todas aquellas cosas que se oponían al mandato de los hombres. No hagan más señales, no hagan más milagros, no hablen más de esta relación que ustedes tienen con este Jesús, ni siquiera hagan estas cosas en el nombre de Él. Y en la oración, en una santa rebeldía, por así decirlo, en contra de aquellos que se oponen a Dios, ellos dijeron: Señor, danos más valentía, danos más valor, y que podamos seguir haciendo estas cosas en tu nombre, que tu mano se extienda en sanidad, que tu mano se extienda en milagro, que tu mano se extienda en poder, y que todo se haga de acuerdo al nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, verso 31 al 33, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de lo que habían creído era de un corazón y un alma,
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hasta aquí la lectura del libro de los Hechos. ¿Qué hizo esa iglesia que nosotros necesitamos en el día de hoy? ¿Qué hizo? En primer lugar, era una iglesia que oraba. Era una iglesia que oraba. Miren, si hay un lado flaco en mi vida espiritual es la oración. Es algo con lo que lucho día tras día. Todos los días de mi vida lucho. Podés darme para leer 10 libros por día, no tengo ningún problema. Podés ponerme y me sentás a escuchar mensajes, no tengo ningún inconveniente. Pero si hay un lado flaco en mi vida en particular, es precisamente el lado flaco en la espiritual, ¿se entiende, no? No van a encontrar otro lado flaco en mí. No tengo ángulos rectos. Si hay un lado flaco en mi vida espiritual, es la oración. Y a veces me pregunto si hay cosas que han acontecido a mi alrededor, si no han acontecido, porque quizás oré demasiado poco. Les voy a confesar algo que me pasó hace poco día, algo muy triste. Lo he compartido con unos pocos hermanos. El tiempo de haber estado trabajando en la sala velatoria fue un tiempo donde vi situaciones tristes, especialmente en las personas, evidentemente aquellos que iban a utilizar los servicios por aquellos que habían fallecido, edades, situaciones, formas, creo que vi de todo. Cuando dejé de trabajar el 31 de diciembre pensé que, bueno, de alguna forma esto ya era algo que se había cerrado y sin embargo sigo manteniendo relación y contacto con los que eran mis compañeros de trabajo. Hace una semana atrás, uno de mis compañeros de trabajo, un muchacho de 43 años, perdió la vida por mano propia. 2 días antes habíamos estado hablando. 2 días antes habíamos estado charlando. Conocía yo su situación, habíamos hablado muchas veces, habíamos compartido la palabra. Él tenía cierto conocimiento de Dios por haberse congregado en una iglesia aquí de Chipoleti. Y esos 2 días antes de que él tomara esta decisión con respecto a su vida, habíamos estado hablando y quedamos en encontrarnos. Y 2 días después, en una madrugada me llaman para avisarme que él había tomado esta triste decisión. Y para mí fue un golpe muy duro, porque me pensaba, ¿cuánto más tendría que haberle hablado? ¿O cuánto más tendría que haber orado por él? Es decir, como me dijo Marta, esto nos pasa a todos los cristianos cuando nos vemos impotentes ante las decisiones de los demás. Y siempre nos queda este sabor amargo de saber si hicimos todo lo que teníamos que hacer. Creo que la oración puede cambiar muchas cosas. A veces lo tenemos que aprender de la manera difícil, en nuestras pérdidas, en aquellas situaciones que vemos en los demás. Pero si hay algo que marcaba la vida de la iglesia primitiva, esa era sin duda la oración. Situación difícil, oraban. Situación de persecución, oraban. Ellos no pasaban por alto este tiempo que Dios les daba para hacerlo. Hechos 1:14 dice que ellos oraban unánimes, hombres y mujeres por igual. Tenían esta confianza sin duda para ver la vida como el Señor se la estaba mostrando. Y seguramente que venía a su mente por obra del Espíritu Santo las palabras del Señor Jesucristo, las mismas que leímos hoy en esta noche, las mismas palabras que formaban parte del boca a boca en ese entonces, mientras todavía se estaba formando aquellos hombres que escribirían el Evangelio tal como lo conocemos hoy, pero las palabras del Señor Jesucristo no eran ignoradas ni desconocidas.
Todo lo que nosotros leímos en esta noche formaban parte de lo que ellos habían escuchado y aprendido de su Señor. Leímos que ellos oraron y fueron llenos del Espíritu. Y precisamente la llenura del Espíritu no es una condición exclusiva de la iglesia de la antigüedad. La llenura del Espíritu es una condición necesaria también para nuestra vida. ¿Qué va en contra de la llenura del Espíritu? Bueno, nuestra propia vida rebelde muchas veces. ¿Recuerdan el mensaje de Seba acerca de los desobedientes, obstinados y duros de servir? Bueno, si no hay llenura del Espíritu en nuestra vida o en la iglesia, precisamente es por esto, porque a veces nos comportamos así. Nuestras malas decisiones, nuestros pecados ocultos, nuestros malos hábitos, todo eso va en contra de lo que significa una iglesia llena del Espíritu, que solamente va a ser llena del Espíritu mientras nosotros como miembros de nuestra iglesia local mantengamos esto como una necesidad para ser utilizados en este mundo. Ellos oraron y fueron llenos del Espíritu. Claro, todavía estaban en los primeros pasos de lo que significaba ser iglesia, ¿verdad? Uno podría escudarse a decir, bueno, recién empezaban, eran nuevitos, estaban entrenando vida espiritual. Pero yo no tengo duda que ellos también venían con sus problemas, sus dificultades y todo aquello que intentaría coartar su vida espiritual. Y sin embargo, oraron y fueron llenos del Espíritu. Cuando Pedro fue encarcelado en Hechos capítulo 12, ¿se acuerdan la sorpresa de Rode cuando abrió la puerta? ¡Ja! ¿Qué haces aquí, Pedro? Estábamos orando por vos, estabas en la cárcel, acá estoy. Pero la iglesia había orado. La iglesia había orado por él. Y oraron con tal fe que los hizo intrépidos a la hora de compartir con otros la palabra de Dios. Oraron tan fervientemente que dice que el edificio se estremeció. Bueno, nunca lo vivimos en forma literal esto, pero sí hemos pasado por momentos en donde la iglesia se vio estremecida por el accionar de Dios y el Espíritu Santo en medio nuestro. ¿Y saben qué? Tenemos que anhelar más tiempos como esos, donde nuestra iglesia local siempre se ve estremecida, desde los cimientos de nuestra vida, para que también se estremezca desde los cimientos de nuestra vida como iglesia. Oraron tan fervientemente que los edificios se estremecieron. Y la verdad es que en todo lo que viene después, en el versículo 32 y 33, no hubiese tenido correlación si primero no hubiese sucedido esto, cuando hubieron orado. Y creo que ese es el punto donde nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacer nuestro mayor énfasis, nuestro mayor hincapié. ¿Qué hizo esa iglesia que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos orar más. Versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Podríamos decir, bueno, tenían vida comunitaria, pero saben que es mucho más profundo este pasaje. La tenían porque se amaban. Tenían esta vida no porque esa era una regla que tenían que hacer y porque simplemente, bueno, tengo y ayudo. Porque eso lo puede hacer cualquiera en este mundo. De hecho, se hace. Un Santi Maratea levanta la mano y dice, juntemos y junta. Cualquiera lo puede hacer. Pero es muy distinto cuando la iglesia lo hace. Muy distinto. Porque esas son las obras que permanecen. Y porque son las obras que Dios estipuló o preparó de antemano para que andemos en ellas. Es decir, todo lo que los primeros discípulos hicieron en el versículo 32, lo hicieron porque ya estaba establecido por Dios que lo hicieran. Y lo hicieron precisamente porque el amor de Dios había sido derramado en sus corazones. Y entonces ya no miraban egoístamente sus posesiones propias, sino que miraban la necesidad de los demás y actuaban también en consecuencia. A veces tenemos la idea errada de que tiene que dar más el que mucho tiene. La Biblia nos sigue sorprendiendo al respecto. El Señor, cuando señaló a aquella mujer que solamente tenía esas 2 moneditas y era lo único que tenía, y puso, ¿sí?, en los cuernos que salían de ahí del altar, los cuernos de la ofrenda, el Señor le dijo, miren, ustedes dan de lo que sobra, esta mujer da de todo lo que tiene.
Porque al dar esas 2 moneditas, que pueden ser insignificantes en los miles que puedan haber aportado en este día, dio todo, todo de parte de ella, dio todo de sí. Era una iglesia que amaba. El amor los hacía compartir con otros. El amor los capacitaba para dar a los necesitados. Y el amor los capacitaba para hacer a un lado todas sus diferencias, porque dicen que era de un corazón y un alma. Y si hay algo con lo cual tenemos que luchar en este día, también humanamente hablando, es de hacer el énfasis o el hincapié en aquellas cosas que nos diferencian el uno del otro. Por supuesto que somos distintos, por supuesto que somos diferentes. Gracias a Dios porque tenemos esta amplitud de diferencia en cómo somos y quiénes somos. Pero sí tenemos algo que nos une. Y a pesar de nuestras diferencias, el Espíritu Santo nos une como un cuerpo para orar juntos, para servir juntos, para trabajar juntos. El amor los unía. Y esta clase de amor trae como resultado, sin duda, algo que podemos decir, lo escuché en otros lugares, quizás alguna vez nos sucedió, podremos experimentarlo, lo verán nuestros jóvenes, lo verán la iglesia en los años que vienen. Avivamiento. Avivamiento. ¿Cuánto tiempo nos queda a aquellos que comenzamos hace 17 años atrás? No solamente de vida, sino por lo menos de capacidad de estar lúcidos a la hora de hablar, de compartir o tomar decisiones. ¿Cuánto más? Por eso es que es urgente que aquellos que vienen en la segunda tanda, la segunda brecha, la tercera y aún una cuarta brecha, puedan ir tomando estos conceptos que son básicos para la vida y para lo que viene por delante. Porque lo que hoy somos mayores de edad y a los que por la guía del Señor a la congregación nos ha puesto para poder acompañarles, para poder pastorearles, para poder ayudarles, no vamos a estar para siempre. ¿Y los que vienen detrás qué? Los que vienen detrás qué. Esta clase de amor que los uniera, la clase de amor que los hacía ver que no podían reclamar nada que dijeran que era suyo propio, porque entendían que era todo del Señor. Y esto no incluye exclusivamente lo material, también incluye aquellas capacidades que creemos que tenemos y que son buenas porque nacieron conmigo. Si no potencia al Señor por medio de su Espíritu y su palabra, podemos tener las mejores capacidades que van a ser absolutamente inútiles. Pero también la capacidad de reconocer que hay hermanos que son mejores que yo, en muchas áreas, en servicio, en trabajo, en estudio. Tener esa humildad de poder reconocer de que uno no sabe todas las cosas y que podemos ir hacia un hermano y preguntarle, o alegrarnos con que haya alguien que esté ocupando por un tiempo, por un momento, porque así el Señor lo guió, un lugar que va a hacer mejor la tarea de la que la puedo hacer yo mismo. Y eso tiene también que ver con el amor que nos sentimos y que nos tenemos unos a los otros. Esta clase de amor trae como resultado un avivamiento. Y esta es mi oración hoy, mi oración personal. Señor, yo quiero o anhelo ver una iglesia que no se estanca, que no se duerme, que no se queda, que no mira simplemente su propio ombligo, sino que se anima a mirar hacia afuera, que lo hace dentro de este marco perfecto que es la santidad, porque es el mejor marco que el Señor nos da para poder trabajar y servir. De otra manera no sirve, no tiene resultado, tiene castigo, tiene disciplina no hacerlo de la manera en que Dios lo pide. El amor los unía y esta clase de amor traía como resultado un avivamiento en sus vidas. Pero no solamente era una iglesia que oraba, no solo era una iglesia que amaba, sino que por último, versículo 33, era una iglesia que testificaba. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con gran poder los apóstoles daban testimonio. Ya ellos
habían visto lo que significaba ser valientes, pararse y hablar un mensaje que era contrario al pensamiento de la gente de esa época. Cuando la primera vez que Pedro se levanta ante la multitud y dice, varones, hermanos, y después ese mensaje lleno de poder que se compartió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en ese mensaje? Fíjense el resultado de esto en el capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, el testimonio, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra compungir? Un corazón compungido significa un corazón atravesado. Eso significa, un corazón atravesado. Un corazón atravesado por la verdad, un corazón atravesado por el confrontamiento, un corazón atravesado por la valentía de alguien que se para y le dice con gracia, pero con poder, lo que significa, en este caso en particular, la decisión que habían tomado con relación a Cristo. Era una iglesia que testificaba, era una iglesia que testificaba. La gran comisión estaba fresca todavía en la mente de ellos. El llamamiento a testificar resonaba en el corazón de los hermanos. Y entonces todos tenían en cuenta de que si querían que esta iglesia perseguida, oprimida en principio, saliera adelante, entonces no podían cerrar su boca. Con oración, amor y testimonio, ellos marcharon hacia adelante. ¿Ustedes creen, queridos hermanos, o creemos, incluyo, de que para nosotros este tiempo es distinto? No es distinto. Oración, amor y testimonio. Tres elementos tan sencillos de los cuales hablamos muchas veces tanto y de los cuales a veces practicamos un poco menos. La oración en nuestra vida, la oración como iglesia, la oración en grupo, la oración como hermanos, el amor manifestado entre nosotros para que los demás crean y también el amor manifestado para aquellos que no creen por medio de nuestro testimonio. Y por supuesto, lo que nunca perdieron de vista, lo que nunca dejaron de hacer era abrir sus bocas, aunque sus vidas eran cartas leídas por los demás, pero su boca nunca se cerró a la hora de hablar acerca de Cristo. Tenemos el Evangelio debido a que de esos 120 que comenzaron, continuaron con la tarea encomendada. Continuaron con la tarea encomendada. Y tenemos las mismas órdenes de marchar. En Hechos capítulo 17, para terminar y ya separarnos para orar, nos encontramos con esta expresión. Nuestra Biblia habla acerca del alboroto en Tesalónica, ¿sí? Pablo discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras la verdad básica. Era necesario que el Cristo resucitase. Y aquellos que no creyeron, especialmente los judíos que no creían, tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, oposición. La historia seguía funcionando exactamente igual. Bastaba con que uno levantara su voz para que inmediatamente se presente la oposición. Y dice versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, 17:5, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Sabes quiénes son? Somos nosotros. Somos nosotros. Somos los que seguimos trastornando el mundo entero. Y hoy hemos venido acá. Acá a este lugar, acá a este barrio, acá a esta ciudad. Hemos sido llamados de tantos lugares distintos los que estamos aquí presentes en esta noche, hermanos. De tantos lugares. Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba,
La Rioja, quien les habla, de Chile, de tantos lugares, estos que trastornan al mundo entero, están hoy acá, están hoy acá, han venido acá. Hoy nos toca nuevamente pensar en esto, pensar en nuestra iglesia local, pensar en cómo van a seguir nuestros días, cómo van a seguir nuestros años, cómo va a seguir este año, cómo lo vamos a hacer. Y creo que estos tres elementos básicos nos tienen que servir para ello. La iglesia primitiva oró, la iglesia primitiva aprendió a amar, la iglesia primitiva nunca cerró sus labios y compartió con otros lo que el Señor les había pedido que compartan. Esta noche nos vamos a separar para orar. Y quizás sea una oración personal. Quizás sea la oración de decirle, Señor, la verdad que llegué a este punto y te tengo que pedir perdón. Dejé de orar. A algunos me cuesta amarlos. Ya ni siquiera abro mi boca para predicar el Evangelio. Quizás es la oración de la victoria, decirle, Señor, gracias, porque me has permitido hacer estas cosas. Oro, amo, predico. Y sea cual sea la oración, de un extremo al otro, no nos olvidemos de esto. Que la misma confianza que tenían aquellos discípulos, cuando los discípulos le contaron todo lo que había sucedido, la misma confianza tenemos nosotros hoy. El mismo Dios que lo escuchó a ellos, es el mismo Dios que nos escucha a nosotros en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra.